Es día lunes, comenzando semana, amigos queridos. Llega la emisión nacional de Noticiero El Comercio TV a la pantalla de Televicentro. Denita Jacome, un buen día para ti. Buen día para ti, mi querido Robert. Amigos televidentes, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en una nueva jornada de información con noticias relevantes generadas durante las últimas horas. Es la hora del corre-corre, del desayuno, de actividades físicas, en fin, de planificación del día. Nosotros vamos a contarle todo, en cambio, lo que sucedió el fin de semana. Diario El Comercio ha llegado ya a la mesa de trabajo. Títulos importantes: escuelas se hunden en el agua, la demanda de cédula subió a 8.500 diarias. Autoridades buscan limitar abuso del habeas corpus, de lo que son los títulos iniciales que tiene Diario El Comercio en este día lunes. Y les contamos ahora que el presidente de la República, Guillermo Lasso, anunció que no permitirá que integrantes de bandas delictivas sean beneficiadas por jueces. Esto lo hace en mención a una reunión urgente a la que convocó a las principales autoridades del sistema judicial. Como parte de la reunión se pidió a la Corte Constitucional que analice los casos de abusos de recursos de habeas corpus. Domingo por la mañana la gobernación de Guayas amaneció con fuerte resguardo policial y militar. Llegaron las autoridades que el presidente convocó para una reunión urgente para buscar una solución a las últimas decisiones judiciales que lo mantienen indignado, entre ellas la que consideró el abuso del recurso de habeas corpus, y luego de 4 horas de analizar el tema a puerta cerrada, indicó: jamás permitiré que el Ecuador se convierta en un estado sitiado por bandas de narcotráfico auxiliadas por jueces ya corruptos o ya cobardes, que en ningún caso deben seguir en funciones si no tienen la decencia o el coraje requeridos para ejercer a cabalidad sus altísimas responsabilidades. Aquí estuvo el presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, el de la Corte Nacional de Justicia, la fiscal general del Estado y entre otros, quienes coincidieron en que esta situación ya no aguanta más. Que por vía jurisprudencial se delimite al habeas corpus. ¿Para qué? Para eliminar elementos discrecionales que puedan dar paso al abuso del habeas corpus. La Corte Constitucional anterior dijo que no hay prevaricato en acciones de protección y habeas corpus. Eso impide en actos de corrupción iniciar procesos penales. Pedimos que se revise esta decisión. El presidente del Consejo de la Judicatura se sumó al pedido para sancionar a magistrados. Que el Consejo pueda, sin esperar una denuncia, sin esperar una declaratoria jurisdiccional previa, iniciar de oficio los expedientes disciplinarios. Solo así se puede combatir directamente los actos de corrupción. Eso ante el habeas corpus otorgado a un hombre de Países Bajos, uno de los más buscados en su nación. Asimismo, el que permitió la liberación del ex vicepresidente Jorge Glass y el último líder de la banda de los choneros, alias Junior. Aquí nos habló de las acciones de seguridad a tomar por la amenaza al ministro del Interior, Patricio Carrillo, quien también estuvo presente en la cita, informó Charlie Pisa. Penalistas y la Comisión Anticorrupción rechazaron lo que denominan un abuso del derecho de parte de los jueces que han concedido habeas corpus a Jorge Glass y también a alias Junior en otros casos. Primero fue el ex vicepresidente Jorge Glass y ahora Junior Roldán Paredes, líder de la banda Los Choneros. Los dos tienen en común que pudieron salir de la cárcel tras solicitar un habeas corpus. Evidentemente hay un abuso del derecho, ¿cierto? Son mecanismos en los cuales se está torciendo la ley y la Constitución para obtener libertades cuando no corresponden. No es verdad que las normas estén, digamos, mal escritas o que el derecho esté protegiendo a los delincuentes. No, lo que hay son actuaciones mañosas, tramposas y quizás corruptas. El presidente de la Corte Nacional de Justicia solicitó el sábado que se suspenda e investigue a los jueces Diego Javier Moscoso y Pedro Moreira por otorgar los habeas corpus a favor de Jorge Glass y alias Junior. Lo que tiene que hacer es recurrir hacia un juez superior, ¿no es cierto? Es lo que corresponde en este caso. Entonces, y a partir de ahí también verificar si es que hay un abuso del derecho por parte del juez, pueden calificar esa decisión como un error inexcusable, ¿no es cierto? Como un error que no se puede permitir a un juez y por tanto eso acarrear sanciones como la destitución de los jueces una vez que lo haya dicho el Tribunal Superior para que el Consejo de la Judicatura
pueda tomar una sanción en ese sentido. Pero estos no son los únicos casos. La propia Corte Nacional de Justicia solicitó que se investigue otro habeas corpus concedido a favor de un ciudadano holandés requerido por los Países Bajos por tráfico de drogas. Él también pudo salir de prisión bajo este mecanismo jurídico. La Comisión Anticorrupción ve con preocupación lo que ocurre en el país. Quienes cometen atracos a los recursos del pueblo ecuatoriano o violentan las normas jurídicas del país, saben de una u otra manera que pueden ser protegidos. Y eso es evidente que hay que impedirlo con acciones rápidas, emergentes, que pasen por sancionar a quienes ejercen la acción pública y supuestamente ejercen la justicia. Juristas y la Comisión Anticorrupción piden control a las instituciones de justicia del país, informó Valeria Navarro. Y la Comisión de Pacificación y Diálogo Penitenciario indicó los avances que se han realizado en las prisiones del país tras la crisis carcelaria. Después de 4 meses de trabajo se negocia una tregua y a cambio se intentará mejorar las condiciones de vida de los reos. Una aparente tregua para frenar la violencia en las cárceles es lo que se negocia entre las bandas penitenciarias y la Comisión de Diálogo y Pacificación. Hemos conversado con varios, casi todos diría yo, de los líderes de las organizaciones, de las bandas, y por el momento hay una tregua, una calma relativa. El acuerdo inicial es que no exista agresión entre las bandas, pero esto es difícil de alcanzar. El último amotinamiento se registró hace 3 semanas. Los presos demandan a las autoridades lo siguiente. Una de las peticiones más importantes era no nos mezclen. Y es como lógico, pues, ¿no? Si estoy enfrentado entre bandas, si hay enfrentamientos, si los mezclamos, ¿qué vamos a conseguir? Vamos a conseguir una explosión de violencia. Entonces las autoridades pertinentes han visto que ese, al menos por el momento, es un buen camino. Otra de las demandas de los reos es la salud, algo que se encuentra pendiente de tramitarse con dicha cartera de Estado. La Comisión de Pacificación viene trabajando desde el 16 de diciembre del año pasado y en estos 4 meses se ha conseguido lo siguiente. Hemos podido evidenciar cambios sustanciales en la alimentación, cambios sustanciales en la ocupación de los PPL, que están trabajando ahora en talleres, en manualidades, que los mantienen ocupados, también pues visitas familiares. El comisionado Alfredo Narváez indica que no es un cambio radical, pero que sí han existido avances. Aún falta concretar alianzas y vínculos, y lo más complicado, la comisión aún tiene esperanza de alcanzar sus objetivos, que es mermar la violencia en las prisiones y mejorar la condición de vida de los reos. Informó Valeria Navarro. Puede contarles que Pachacutic removerá a Rafael Lucero de la coordinación de la bancada legislativa tras reunirse con el exmandatario Rafael Correa. Además anunció que de salir Guadalupe Llori de la presidencia de la Asamblea, el movimiento no se volverá a postular para dicho cargo. Rafael Lucero dejará de ser coordinador de la bancada de Pachacutic en la Asamblea Nacional tras una decisión de su movimiento político. Los próximos días el movimiento al interior haremos el cambio necesario. Esto se da luego de que el expresidente Rafael Correa hiciera público que se reunió con Lucero en México, algo que no estaba en conocimiento de Pachacutic. Me pidió reunión y yo me fui a reunir y claro, ahí me acompañaron asambleístas porque yo tuve la decisión de irme a conversar. En el Consejo Político de Pachacutic, Lucero habría expuesto lo que conversó con Correa. Y sabemos todos los planes que ellos tienen. Desde Bélgica, 4 planes, uno ya se está ejecutando y otros que va a ir ejecutándose poco a poco. Uno de estos planes sería la conformación de la Comisión de la Verdad. Cualquiera que vaya a ser el nuevo presidente de la Asamblea, apoyado por UNES, una de las propuestas de ellos es que a través de la Asamblea se impulse la creación de esta Comisión de la Verdad para analizar los temas, los juicios
la persecución política que ellos aducen. Asambleístas autoproclamados rebeldes que fueron expulsados de la bancada consideran oportuno que Lucero deje la coordinación. Para nosotros está deslegitimado, no hay una buena dirección política, no hay unos diálogos que vayan en beneficio del país. Y si es que los compañeros asambleístas resuelven cambiar la bancada, no hay ningún problema, es más, lo aceptaré. Pachacutic también resolvió que de removerse a Guadalupe Llori de la presidencia de la Asamblea, dicho movimiento no se postulará nuevamente para el cargo. Pachacutic no participará para la presidencia, pero sí estaremos embarcados en las distintas comisiones y en el CAL. Algo que fue cuestionado por los asambleístas rebeldes. Están desconociendo la capacidad del resto de compañeros de asambleístas. O sea, nosotros no estuvimos de acuerdo. Pachacutic atraviesa por una crisis política en donde sus representantes son cuestionados. Informó Valeria Navarro. Momento de una pausa, pero al regresar les contamos. Gracias por continuar en nuestra sintonía, amigos televidentes. Distribuidores de combustibles piden al presidente de la República que escuche sus necesidades, pues aseguran que las estaciones de servicio se encuentran en un límite financiero crítico. Los distribuidores de combustibles del país se darán cita este lunes en la mañana en los exteriores del Palacio de Gobierno para pedir al presidente de la República que escuche sus demandas. Existen muchos problemas que están derivando en que las estaciones de servicio estén en límite financiero crítico. Son 3 puntos por los cuales solicitarán una audiencia con el primer mandatario. Uno de ellos es la restitución de 5 centavos por galón de combustible, algo que dicen no debería provenir del bolsillo del usuario que compra la gasolina, sino del Estado. Porque no olvidemos que anualmente con estos incrementos de precios, el Estado prácticamente se está ahorrando $2,000 millones anuales. Y reconociendo un margen para la distribución de combustibles que incluso mejoraría el número de puestos de trabajo a nivel nacional. Ya no sería 2,000 millones, sino 1,950 millones. A más de esto, piden que se considere el tema de los fletes. Hay estaciones de servicio que están alejadas del terminal y tienen que pagar 6, 7 veces de estaciones que están cerca del terminal y las 2 estaciones tienen que vender al mismo precio. Entonces, si el gobierno desea seguir vendiendo a nivel nacional a un solo precio, que se haga cargo del precio del transporte. También solicitan al gobierno que observe los impuestos a este sector. El rato que una estación de servicio compra el combustible, ese momento ya está pagando el IVA por adelantado. Ni siquiera vende el combustible, pero ya está pagando el IVA por adelantado. Las instituciones del sector público están reteniendo el 100% del IVA. Entonces, en la práctica se da una doble retención, un doble descuento del IVA. Los distribuidores de combustibles piden a Guillermo Lasso que los ayude a solucionar estos problemas. Informó Valeria Navarro. Y es que el anuncio del presidente Guillermo Lasso de que se podría importar carne y leche a Uruguay generó reacciones en el sector lácteo. Su representante sostiene que no están en las condiciones y la capacidad de ser competitivos. En su visita oficial a Uruguay, el presidente Guillermo Lasso se refirió a las oportunidades comerciales con ese país. Hizo un anuncio corto, pero que despertó reacciones del sector lácteo. Yo creo que las economías de Uruguay y Ecuador son complementarias. Lo que produce Ecuador no lo produce Uruguay y viceversa. Por lo tanto, podemos exportar banano y podemos también comprar productos lácteos y carnes. Rodrigo Gallegos, director de la industria láctea, sostiene que no se oponen a un acuerdo comercial, pero que la dinámica sea proteger a este sector. Actualmente no se encuentra en las mejores condiciones y en la capacidad de ser competitivo. No podemos competir con Uruguay. ¿Por qué? Porque Uruguay tiene un modelo muy flexible para poder manejar
sus costos de producción. En el Ecuador estamos viviendo un modelo inflexible al más pequeño productor. Eso es uno de los temas más complejos, ¿no es cierto? Ecuador y Uruguay tienen una producción similar de leche al día, aproximadamente 6.4 millones de litros. La diferencia explica que en el país el costo de los insumos es más alto, lo que ha generado un incremento de la informalidad. Los costos directos de la producción de leche son elevados y eso lleva a que el producto formal sea caro. Ha hecho que crezca, por otro lado, el mercado informal, más del 60% en la producción, comercialización, procesamiento. A este panorama se suma que está listo un informe para segundo debate en la Asamblea Nacional del proyecto de ley para fomentar la producción y fijación del precio de la leche y sus derivados. La herencia de un acuerdo ministerial del año 2013 que tampoco tiene una explicación. ¿Por qué el 52.4% del precio de venta de una funda de leche tiene que ser el pago al productor? ¿Será que eso cubre sus costos? ¿Será que no cubre sus costos? De acuerdo al gremio, 1.200 personas dependen de la cadena láctea y cerca de 290.000 son productores directos de leche. Por otra parte, el sector ganadero se pronunciará en los próximos días. Informó Priscila Cadena. Y bueno, les contamos ahora también cuál es la posición del presidente Guillermo Lasso, quien recorrió los cantones de la provincia de Azuay y Cañar para constatar la magnitud de la tragedia ocasionada por el desbordamiento de los ríos Burgay y Chantaco. El primer mandatario dijo que se necesitará 400 millones para paliar, por supuesto, estos desastres naturales que dejaron familias damnificadas. La tragedia vivida en los sectores de Biblán, Azogues, El Descanso y Santa Isabel a causa de los desbordamientos de los ríos Burgay y Chantaco obligaron la presencia del primer mandatario de la nación, quien junto a los ministros de Transporte y Obras Públicas, Vivienda y Mies conocieron en los sitios los estragos causados por los dos ríos. Lo que ha sucedido es tan extraordinario como que el río Burgay, su velocidad en su cauce era de 1.2 metros cúbicos por segundo. Subió a 300 metros cúbicos por segundo. Miren lo tremendo de la situación. Las autoridades de la provincia del Cañar expusieron los informes oficiales de los daños causados por los desbordamientos. El estudio bordea los 9 millones de dólares. Las afectaciones dadas en las viviendas, que son 5. Recuperación del encauzado del río Burgay. La construcción de muros de gaviones y muros de escollera. Está también la recuperación de los colectores marginales, que todo ha colapsado. De igual manera, las autoridades del cantón de Santa Isabel expusieron los informes de los daños materiales provocados por el aluvión. A las 48 horas, aquí estamos, como gobierno, junto con los ministros, para observar los daños, evaluar esos daños, plantear soluciones y luego ejecutarlas. Luego de tener los datos generales de la tragedia, el presidente Guillermo Lasso ofreció todo el apoyo de su gobierno. De que ustedes, los ciudadanos, no están solos, que aquí está el gobierno para apoyarlos. El ministro de Transporte y Obras Públicas tiene la clara instrucción de comenzar a trabajar para reparar todos los daños causados y el Ministerio de Vivienda hará el inventario de viviendas afectadas, viviendas destruidas, que serán reparadas por el Ministerio de Vivienda o construidas en otro lugar por el Ministerio de Vivienda. Lo primero que vamos a activar es el bono por desastre, para que las familias afectadas puedan recibir un bono de aproximadamente $257. 4 viviendas destruidas, 35 afectadas, 3 puentes y 3 vías colapsadas, 39 familias damnificadas es el saldo total. El monto necesario para las soluciones alcanza los $400 millones. Desde la ciudad de Cuenca, informó Francisco Ramírez. Vamos a la provincia de Los Ríos, amigos. Allá el puente Pantaloni colapsó debido a las últimas lluvias que se han registrado en ese territorio y como resultado varios sectores han quedado parcialmente aislados. El puente Pantaloni, ubicado sobre el río San Pablo en Valencia, por años ha reportado deterioro en su estructura. Así fue como se colocó el puente tipo Bailey para mantener comunicados a los moradores de varias comunidades.
en este punto de la provincia de Los Ríos. El pasado mes de enero se realizó el cierre preventivo de este puente, que en esta ocasión ya colapsó en una de sus bases debido al socavamiento que poco a poco ha provocado el río. Se ha hecho la gestión con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, gobiernos provinciales, gobierno central, para que nos ayuden a solucionar este tema, ya que este puente es de vital importancia para el Cantón Valencia y la zona rural. Las comunidades afectadas por el colapso en la estructura deberán tomar vías alternas hasta que se solucione esta afección vial. Es un peligro latente para la ciudadanía porque lo está transitando a diario por el tema de que trabajan en las fincas, en las bananeras que quedan al otro lado del río San Pablo, pero no entienden el riesgo que están corriendo al pasar sobre el puente. El COE de Valencia declaró la emergencia ante la etapa invernal el pasado mes de marzo por las constantes precipitaciones que causaron estragos en varios recintos. Desde Los Ríos informó Odette Camacho. Y al regreso. Estamos de vuelta, amigos. Gracias por acompañarnos en este lunes. Aprovecho esta hora del desayuno. Vamos a la mitad del mundo, en el norte de la ciudad de Quito. Pues Adriana Rojas está allá para contarnos detalles de las solicitudes que están haciendo moradores de esa zona para que las autoridades pues atiendan la vía de la mitad del mundo, Río Blanco, que está en muy malas condiciones. Adriana, buen día. Adelante. Amigos televidentes, muy buenos días. Desde hace alrededor de 4 meses los vecinos de este sector habían estado muy preocupados porque la falta de la cuneta de una de las principales avenidas de la mitad del mundo, Río Blanco, se había empezado a desbordar. Todo el agua, lluvia, se generaba aquí una poza y generaba luego posterior que caiga hacia la quebrada, provocando un enorme hueco, y lo que alarmó a los moradores. Hicieron la solicitud respectiva, enviaron las fotos, los videos a las autoridades competentes. Me comentan que hace pocos días vinieron volquetas y rellenaron este hueco. Sin embargo, ellos están preocupados por los trabajos posteriores, por la reconstrucción de la cuneta y también por el arreglo de un alcantarillado que al parecer fue taponado con las volquetas. Vamos a conversar con una de las moradoras que nos va a contar cuándo empezó a desbordarse prácticamente la calle, porque incluso se pueden ver fisuras que dejó este gran hueco que se formó. Buenos días. Buenos días. Sí, estamos denunciando el tema del desbordamiento de la vía desde más o menos diciembre que empezaron las lluvias. El que no existan las cunetas hace que el agua de la parte de arriba y la parte de acá se una, entonces empezó a desbordar la quebrada. Esto ocasionó daños en la vía, estaba prácticamente perforada toda la vía y empezaron a hacerse esas fisuras. Lo que habíamos denunciado es el riesgo, ya que es una carretera muy transitada. Por aquí circulan vehículos pesados de todo tipo, volquetas, camiones que van a la costa y carros pequeños también, como pueden ver. Entonces el tema era el peligro de la vía. Entonces la semana anterior, el fin de semana, empezaron ya a trabajar y empezaron a hacer el relleno. Los señores del Consejo Provincial vinieron entonces con sus maquinarias y rellenaron la vía. El día de esta semana van a empezar con la construcción de las cunetas y un canal de desfogue de agua hacia la parte de abajo de la quebrada. Y esa es la preocupación que ustedes tienen, ¿no? Que se concrete la construcción de las cunetas y se haga también el mantenimiento de la quebrada, porque no es que se puede taponar la quebrada tampoco. Claro, nosotros como colectivo siempre estamos vigilantes que se hagan bien las soluciones. Estamos ahora pidiendo que se haga la regeneración de la quebrada. Ya se detuvo el problema del agua, pero ahora pedimos que también esté cubierto el talud y la parte de abajo también esté cubierta para que el momento que venga el agua no erosione y no volvamos a lo mismo. Entonces lo que pedimos es que se complete todo el trabajo aquí en esta quebrada para no seguir teniendo problemas nuevamente. Así es, en horas de la mañana, alrededor de las 8 de la mañana, se tiene previsto que ya llegue todo el personal y la maquinaria para que puedan realizar los trabajos y también poder conversar con las autoridades competentes para que nos cuenten cuál va a ser el trabajo exacto que se va a realizar y el compromiso con la comunidad. Así que, Robert, esta es la preocupación de nuestros vecinos y también vamos a buscar la respuesta por parte del Consejo Provincial de Pichincha. Y sin duda un pedido muy sentido que hacen pues los vecinos moradores de este sector. Ampliaremos esto a las 8 en el primer noticiero de la comunidad. Gracias, Adri.
Continuamos informando. La madrugada de este lunes ocurrió un atentado con un coche bomba en los exteriores de la cárcel regional de Guayaquil. La detonación causó importantes daños en varios locales comerciales. Sin embargo, no se registraron víctimas ni heridos. El potente estallido del coche bomba se registró a las 3 de la mañana de este lunes, frente al centro carcelario regional 8, en el kilómetro 17 de la vía a Daule. Yo estaba durmiendo, ya, y pensé que, mire, estoy dormido, siento un golpe, como dijo, ¡blum! Esa bomba estaba dentro del carro, porque el carro, yo me acosté a las 1 de la mañana aquí. ¿El carro ya estaba ahí? No estaba el carro lo trajeron. Sí, asustado me levanté, asustado. Todos los señores de por aquí. Tras la detonación, no se reportaron personas heridas ni víctimas mortales, pero sí pánico y daños materiales en varios locales. Supuestamente fue que un carro bomba que ha explosionado. No sé quién sería ese carro, si algún guía o policía. En el tetito me ha tumbado aquí adentro, me tuvo dos platos, mire, esos tanques estoy tirado afuera, estoy dañado todito con esa bomba. Agentes de varias unidades tácticas de la policía llegaron hasta el sitio para iniciar las investigaciones y así establecer las causas que lo motivaron y dar con los responsables. Aquí fue ayer también, allá al otro lado lo mismo fue. Ahí tiraron otra bomba al otro lado así mismo. El día sábado explotó una, pero cerca de la entrada de la puerta de la regional. Sí, y se quemó una camioneta negra. Informó Jorge Salazar. Y al menos 6 personas fueron baleadas la noche de este domingo en un sector conflictivo del noreste de Guayaquil. Se informó que los atacantes se movilizaban en 3 motocicletas y dispararon por más de 50 ocasiones. Bárbaro. Veamos. Se trata de 5 hombres y una mujer, quienes fueron heridos de bala, mientras libaban en una esquina de la cooperativa Pueblo y su Reino, en el sector de la Juan Montalvo, en Guayaquil. Quienes presenciaron el ataque señalan que fue cometido por al menos 6 sujetos a bordo de 3 motocicletas. El ataque ocurrió cerca de las 23 horas del domingo. Aparentemente, estaba dirigido a un microtraficante del sector, identificado como alias Chocolo. Él, los 4 varones más y la fémina, conocida como La Borrachita, fueron trasladados a diferentes casas de salud. Agentes de criminalística levantaron alrededor de 50 indicios balísticos. En tanto, las investigaciones se encaminarían hacia las denominadas disputas de territorio para la venta de drogas. Informó Jorge Salazar. Y una organización internacional que presuntamente comercializaba y distribuía pornografía infantil en Internet fue desarticulada por agentes de la Policía Nacional. En el operativo detuvieron a un hombre de nacionalidad extranjera. El individuo trataba de pasar lo más desapercibido posible del lugar y para esto incluso escogió domiciliarse en una parroquia alejada de la provincia de Pichincha y desde ahí presuntamente cometer sus fechorías sin levantar sospecha alguna. Prácticamente que estas personas son demasiado herméticas, que buscan lugares donde no puedan ser visualizados comúnmente. Trabajos de investigación de los agentes de la DINAPEN de la Policía Nacional lograron desmantelar el modus operandi del individuo, quien mediante terceras personas habría recolectado los videos de los infantes. Él contrataba a personas para que puedan reclutar, se puede decir, a niñas y adolescentes y se les cancelaba desde 30 hasta $300 por realizar los videos. Luego, mediante una plataforma de streaming que navegaba por la Deep Web o Internet oscuro, comercializaba los archivos en todo el mundo. Entonces, dentro de las diligencias investigativas que se realizó tanto en territorio digital como en territorio, en el trabajo de campo, se pudo obtener resultados donde aparentemente dos ciudadanos de nacionalidad venezolana estarían realizando este tipo de actividad. En el allanamiento, los uniformados pudieron recabar varios indicios que evidenciarían la actividad del hombre, entre los que estaban discos duros, computadoras, equipos tecnológicos, así como también material audiovisual pornográfico.
De momento tenemos más de 4.000 archivos entre fotografías y videos con contenido sexual explícito con la utilización de niños, niñas y adolescentes. Además, según las investigaciones, el sospechoso tendría vínculos con otras personas en el exterior con quienes coordinaba la comercialización y distribución de los archivos digitales. Ya teníamos identificados a 2 personas. Uno ya se encuentra en España, que también es de nacionalidad venezolana. Se realizarán las respectivas coordinaciones con Interpol y una vez que sea dentro del proceso investigativo. Informó Mauricio Sánchez. Y esto realmente es increíble. Un adolescente de 13 años fue víctima de abuso sexual por parte de quien la trasladaba en el recorrido hasta la unidad educativa donde él estudia. El reprochable hecho habría ocurrido en el mismo vehículo del causante. Fue detenido por la policía de Montúfar, allá en la provincia del Carchi. Increíble realmente. La llamaremos Lucía. Tiene 13 años y no puede asimilar aún lo que le pasó esta mañana cuando se trasladaba a su institución educativa ubicada en el cantón Montúfar, provincia del Carchi. Desde hace varios días atrás habría experimentado ciertas conductas inapropiadas por parte de Segundo G, encargado del recorrido desde su comunidad. Al parecer, las amenazas no le permitió comunicar lo que venía pasando, sin imaginar que esto terminaría en una violación a su integridad física y moral. Que aproximadamente a las 11:30 habían llegado unas adolescentes de 13 años de edad aproximadamente, la misma que había manifestado que al momento que venía desde su domicilio que queda en el sector del Tambo, en un vehículo que le realizan el recorrido, este ciudadano, conductor del vehículo, dueño del mismo, había procedido en algunas ocasiones ya a manosearle a la señorita topándole sus partes íntimas. Esta mañana tomó el recorrido como de costumbre y al ser la única ocupante del vehículo, este individuo de aproximadamente 47 años desvió el destino y en un sector desolado, pese a los gritos de auxilio de Lucía, desató sus más bajos instintos en contra de la adolescente. Después, como si nada, la dejó cerca de la unidad educativa. Pero el día de hoy había procedido a no trasladarse al lugar del establecimiento educativo, sino se había desviado para otro sector con la finalidad de abusar sexualmente de la señorita. Luego de esto, el ciudadano le va y le deja cerca de la unidad educativa y el tipo desaparece del sector. De acuerdo a los docentes, Lucía se presentó al colegio con malestar y ciertos golpes que no podía justificar, hasta que en un arranque de dolor e histeria dio a conocer su amarga experiencia, razón por lo que la policía actuó de manera inmediata, deteniendo al causante de este hecho doloroso en su vivienda. Ahora enfrenta cargos por violencia sexual. En el sector del Tambo, donde se pudo lograr la aprehensión, así se pudo ubicar el vehículo marca Renault de placas IBA 2072 color negro, en el mismo que había cometido su delito de carácter sexual. La señorita fue trasladada hasta Tulcán para hacerle los exámenes médicos correspondientes. Con imágenes de José Cedeño desde Tulcán, informa Miriam Enríquez. Y un hombre intentó suicidarse en el norte de Quito tras agredir a su pareja hasta hospitalizarla. Luego de varias horas, el hombre desistió de lanzarse y fue detenido por la policía. Un hombre permaneció más de 3 horas de pie al filo de la parte superior de un edificio al norte de Quito, amenazando con quitarse la vida. En su mano portaba un cincel. Se levantaba, se sentaba, permaneció inquieto. Los transeúntes lo observaban desde la calle. Finalmente, decidió retirarse por las escaleras. ¿Pero qué ocasionó que el individuo intentara suicidarse? En horas de la mañana se suscitó un caso de violencia intrafamiliar, con lo cual fuimos alertados por el ECO 911. Y ese fue el detonante para que el ciudadano intente suicidarse del 10º piso de este edificio. El sujeto habría agredido a su pareja hasta hospitalizarla. Ella presenta unos cortes a la altura de su cuero cabelludo y rostro. Esas es las muestras de la agresión física que sufrió la señora. El presunto agresor fue llevado por la policía y puesto a órdenes de las autoridades. Esto ocurre a una semana de que otro individuo intentara asesinar con un cuchillo a su pareja en el Parque La Carolina.
Los índices de violencia contra las mujeres en Quito son alarmantes. Cuando no se hace absolutamente nada para mitigar estos riesgos, efectivamente la violencia se incrementa. La vicepresidenta del Consejo de Derechos en Quito indica que falta trabajo en prevención de la violencia contra las mujeres. Me refiero al hecho de evitar que la violencia se produzca, no atender la violencia. Y es ahí cuando debemos trabajar desde la escuela, ¿no? Desde la casa. La violencia contra las mujeres también genera un golpe económico para el Estado. 4.608 millones de dólares exactamente. Si ese valor, ¿no es cierto?, cuesta en atender estos flagelos, si podemos prevenir estos flagelos y ya no tendríamos que atender, el Estado se está ahorrando o se ahorraría 4.608 millones de dólares. Organizaciones de derechos humanos piden más protección y concientización para evitar el maltrato hacia la mujer, pues sus derechos cada día están siendo vulnerados. Informó Valeria Navarro. Y al retornar vamos a contar.